Estamos saludándolos en esta jornada en la que vamos a continuar en nuestro evento Intermesas enfocado en la participación e incidencia en planes de desarrollo territoriales, enfocado en las alianzas y la articulación, dando una mirada a la pospandemia. Hoy vamos a tener un conversatorio muy especial que está enfocado a participación ciudadana, rural y urbana. Vamos a hablar de la participación en medio de la contingencia y para ello tenemos 3 invitados muy especiales. El primero de nuestros invitados es Carlos Julio Díaz. Él está en representación de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, pertenece a la Escuela Nacional Sindical y esta organización es asociada de la Veeduría y Carlos Julio es su representante. También está con nosotros Gloria Patricia Uribe, quien es directora de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean y representante al lado de Diego Sánchez en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Buenos días, Gloria, y buenos días, Carlos Julio. Bienvenidos. También está con nosotros Estela Restrepo. Ella es la presidenta del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Medellín y esta conversación va a estar muy buena. Entonces, les quiero agradecer en principio a Carlos, a Patricia y a Estela por aceptar esta invitación, por aceptar conversar sobre este tema que en este momento está siendo relevante para la ciudad y para el departamento y que definitivamente inquieta de manera significativa a las organizaciones, dado el momento de contingencia en el que nos encontramos y entendiendo también que posterior a esta situación que estamos enfrentando, habrá unos cambios que deben propiciar en las organizaciones una mirada diferente, una mirada innovadora y una mirada que se adapte a esto que estamos llamando últimamente nueva normalidad. Queremos para iniciar agradecer nuevamente a Thalita Kuhn, que es nuestro financiador del programa de mesas temáticas y poblacionales. Recordarles que mañana vamos a estar en esa jornada de intercambio en la que vamos a poder escuchar todo lo que han hecho las mesas, vamos a poder trabajar juntos, va a ser una jornada súper rica de 8 a 12 del mediodía, va a ser muy dinámica, les prometo que no va a haber tiempo de aburrirse. Y los quiero invitar para que estén también conectados y replicando la información que se está compartiendo acerca de la revisión que las mesas han hecho de los temas relacionados con sus organizaciones en los planes de desarrollo territoriales. Estamos compartiendo en infográficos cómo fue incluido todo lo que las mesas trabajaron en términos de propuestas y de esta manera queremos que ustedes también compartan, se enteren, sepan cómo están los planes poblacionales en el plan de desarrollo de Medellín. Entonces, sin dar más antesala, bueno, recordando antes que vamos a conversar en torno a unas preguntas, pero por supuesto vamos a estar conectados con todos ustedes y con las inquietudes que se van generando y vamos a tener un espacio al final de este conversatorio para dar respuesta a esas preguntas. Entonces, teniendo en cuenta, como les decía hace un momento, que la participación ciudadana preocupa de manera significativa a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las mesas temáticas y poblacionales, en general a todas las agremiadas, y estoy segura que al resto de organizaciones que no están agremiadas también, que preocupa al sector público, que preocupa a las universidades también y a la sociedad civil en general. Nos gustaría que cada uno de ustedes nos contara qué significa la participación desde la mirada de las organizaciones sociales, qué significa para ustedes desde sus miradas, desde los roles que están desempeñando en los diferentes espacios de presentación en los que se encuentran. Entonces, me gustaría iniciar escuchando a Patricia Uribe.
en torno a esta pregunta y que pudiéramos hacer réplicas a medida que les voy dando la palabra. Muy bien, gracias Gloria Patricia, gracias a la Federación Antioqueña y a Carlos González, su directora del Consejo Directivo, y bueno, un saludo muy especial a este encuentro de intermesas que es vital para las organizaciones sociales, no solo de Medellín, sino de Antioquia. Y un saludo a Carlos Julio y a Estela Restrepo, que también me siento muy honrada de poder estar en este espacio con dos personas que han incidido tanto en esta ciudad y en Antioquia. Bueno, ante la pregunta, yo creo que la clave aquí de la participación, que es el tema que nos convoca y que pues todas y cada una de las organizaciones han hecho parte y de quienes nos estén siguiendo y escuchando, es incidir, y hacer parte, sentirse, es como el derecho de los y las ciudadanas a hacer parte, a incidir en cambios y transformaciones políticas y que tienen que ver con todo lo que esos espacios a los que vamos a hacer referencia, cada uno de nosotros donde ha estado y que ha incidido ahí. Entonces, yo resumiría que significa poder transformar realidades para el bien común, para mejorar eso común de todos, de lo sobre todo en la participación, cuando estamos haciendo referencia a la participación ciudadana, mejorar, transformar, obviamente con otros y otras que son la institucionalidad, las administraciones públicas, transformar las realidades que pueden estar incidiendo o generando problemáticas graves para que haya un buen vivir. Entonces, se hace importantísimo que todos y cada uno, desde no solamente desde como en la individualidad, sino ya en lo colectivo, y creo que ese es el otro asunto que pongo acá entonces, incidir, hacer parte colectivamente para la defensa como un derecho del bien común y de lo común a todos en lo público. Yo dejaría como ahí está la reflexión para poder escuchar mis otros compañeros. Entonces, sobre las reflexiones o las respuestas que nos puede aportar Carlos Julio Díaz acerca de esta pregunta de qué significa la participación ciudadana desde las organizaciones sociales. Bueno, la participación es un derecho que ha surgido en el marco de las democracias modernas. El concepto de democracia es un concepto que ha evolucionado, como también el concepto de los derechos humanos. Son conceptos que se transforman con la historia. Y en las democracias modernas, y de manera particular en la Carta Política de este país, la Carta del 91, se caracteriza al Estado colombiano como un Estado social de derecho, que tiene una democracia participativa y es un Estado descentralizado, donde hay una mayor posibilidad de que la ciudadanía organizada o de manera individual pueda incidir, digamos, en el ejercicio de incidencia en políticas. Entonces, la participación es una forma de hacer más democrática la sociedad y el Estado. Es decir, es un concepto de una democracia más profunda. De hecho, en el artículo 2 de la Constitución Política se dice que la sociedad tiene derecho a participar en cualquier decisión que tome el Estado que incida en ellos. Es decir, cualquier decisión que incida en la ciudadanía, en la población, hay un derecho que emana la Carta Política de uno ser tenido en cuenta y participar en la configuración de esa política. Entonces, es un principio, digamos, fundamental del concepto de democracia de los estados sociales y que se ejerce fundamentalmente a través de la organización. Pero yo diría que la participación ciudadana requiere del Estado, digamos, dos tipos, digamos, de adecuaciones. Uno es que el Estado tiene que adecuar, digamos, toda la arquitectura institucional para los requerimientos, digamos, de este tipo de ejercicio. Y en segundo lugar, el Estado tiene que desarrollar acciones para promover. Y cuando hablo de promover, incluso en el artículo
103 de la Carta Política se establece la necesidad, incluso por aquí voy a leer 2 renglones que dicen: el Estado contribuirá a la organización, es decir, a promover que la sociedad se organice, a capacitar a las asociaciones profesionales, sindicales, cívicas, comunitarias, juveniles. Es decir, el Estado debe poner recursos y debe también dar capacidades a la población para tener mayor comprensión de lo público y del Estado y de las variables económicas y sociales y políticas. Entonces, necesitamos un Estado que tenga mayor apertura en la información, que facilite un mayor conocimiento de la sociedad y que facilite los procesos organizativos. Entonces, yo creo que esto también requiere mucho de la sociedad, que la gente entienda la importancia de la organización en la democracia. Yo muchas veces he dicho que en un sistema democrático, el que no está organizado no existe. Lo que le da visibilidad a la población es cuando se organiza, digamos, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los campesinos. Si uno no se organiza, es muy difícil que sea reconocido y sus agendas, sus intereses jueguen en el debate público. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de un concepto de democracia más profunda, más evolucionada, pero que también requiere desde el Estado algunas acciones y también de la sociedad algunas decisiones para que se vayan encontrando y hagamos de esta sociedad una sociedad más democrática. Dejaría allí. Carlos Julio, muchas gracias por habernos aportado desde esta pregunta. Le doy la palabra a Estela Restrepo para que nos cuente sobre este significado que tiene la participación en medio de la contingencia para las organizaciones sociales. Estela, tu micrófono. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo, Carlos Julio, Patricia, Gloria y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, ¿qué significa la participación social? Yo me acojo a lo que planteó Patricia y Carlos Julio. Además de eso, considero que es indispensable la participación como motor movilizador de las organizaciones sociales y del desarrollo. Es generar, sin embargo, se hace necesario mirar cómo se está dando esta participación y cómo se conecta esto con el desarrollo de la ciudad y los territorios, porque es diferente participar a asistir, es diferente cuando hablamos de cuántos y cuáles, pero en qué calidad, o sea, cómo se está participando y cómo eso que se está realizando incide realmente en el desarrollo de la ciudad y desde qué punto se está movilizando las comunidades, porque es totalmente diferente que se siente un grupo y no pueda ni siquiera levantar la voz para hacer una pregunta. Entonces ahí no estamos participando, estamos adoctrinando y de alguna manera asistiendo. Entonces, cuando hablamos de participación, hablamos de esa ciudadanía activa dentro de un proceso y cómo de alguna manera se ha ido perdiendo la participación y se ha pasado a un estado de show, de coaching y las personas pierden su real voz al estar en los espacios. Entonces, revisar ahí cómo se ha roto de alguna manera las dinámicas de los territorios con estas intervenciones llamadas coaching, donde se está mirando hacia adentro, pero no se está mirando el conjunto. Entonces, pienso que el significado de participar es la construcción en equipo de todo eso que permite el desarrollo. Pensaría hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Resaltamos entonces, dentro de los aportes que nos hace Patricia, Carlos Julio y Estela, que ese rol de las organizaciones, todos coincidieron que está enfocado en la incidencia
Se menciona también la necesidad de un Estado que instale capacidades para la participación. También se habla de la necesidad de la participación informada. Definitivamente ese significado de la participación lo nombraba Estela como una participación ciudadana activa dentro de un proceso, o sea, denota acciones significativas. Y es necesario también, nos deja una inquietud más sobre revisar cuáles son esas dinámicas de los territorios. Ahora, nos gustaría que conversáramos un poco sobre lo que se ha logrado transformar desde los espacios de participación. Ustedes están en diferentes espacios de participación, además de ser reconocidos y legitimados en la ciudad. ¿Qué se ha logrado transformar desde esos espacios de participación para mejorar las condiciones de vida de las y de los ciudadanos? Entonces, voy a cambiar un poco el orden en el que les estoy dando la palabra y vamos a iniciar con Carlos Julio Díaz, que nos va a contar un poco esta mirada sobre lo que se ha logrado transformar desde los espacios de participación para mejorar las condiciones de vida de los y de las ciudadanas. Carlos Julio, te escuchamos. Bueno, yo creo que aquí digamos, lo que se ha logrado, digamos, transformar, lo que hemos logrado incidir en mejorar el estado de cosas, probablemente se ha dado más a nivel de los territorios que a nivel del marco país. De todas formas, la participación ha tenido algunas dificultades, como lo mencionaban ahora, porque una cosa es participar, hacer propuestas, sugerir, recomendar, pero el que decide es el gobierno o el alcalde o el gobernador, y lo que se construye de la ciudadanía organizada se asimila como un trámite formal y no se asume para hacer ajustes, digamos, a los planes o a las políticas. Entonces, ha habido en cierto sentido un desencanto, digamos, con la participación, porque ha tenido un bajo nivel de incidencia, digamos, en las políticas y en los planes. Pero yo diría que de todas formas la participación en muchos territorios del país ha logrado, digamos, construir procesos de paz territorial, especialmente donde ha habido incidencia de grupos armados. Hemos logrado, digamos, limitar el impacto nefasto de la corrupción en el manejo, digamos, de los recursos públicos. Hemos logrado incluso mejorar los sistemas de información. Yo creo que ese es un caso muy particular de Medellín, que es uno de los impactos que ha tenido la veeduría en más de sus 20 años, digamos, de ejercicio en el control social de la ciudad. Hemos logrado que los gobiernos locales se ajusten en su plan de gobierno mucho más al plan de desarrollo aprobado. Anteriormente el plan de desarrollo era una cosa y lo que hacía el gobernante era otra. Entonces yo creo que hemos logrado una mayor articulación entre el plan y las acciones de gobierno. Yo creo que hemos también construido a crear cultura política. Yo creo que eso también es un tema. Yo creo que la peor pobreza de una sociedad no es la pobreza de ingresos, es la pobreza en la cultura política. Yo creo que cuando hay cultura política en una sociedad, eso ayuda a resolver los problemas del hambre, del desempleo, del ingreso, porque la gente aprende a identificar cuáles son los programas y proyectos que pueden resolver los problemas que hoy aquejan a la ciudadanía. Entonces yo diría que de todas formas hemos tenido grandes, digamos, éxitos a nivel territorial, pero también hemos tenido grandes retrocesos. No olvidemos el grave problema que tuvimos con la participación ciudadana a través de un mecanismo constitucional, como el caso del plebiscito frente al tema de la paz, el acuerdo de paz de La Habana, que perdió, digamos, por la forma como se manipuló la información y se generó miedo a la gente. Entonces yo creo que hemos tenido cosas positivas, pero también hemos tenido digamos, algunas frustraciones y algunos retrocesos. Pero en términos generales, yo creo que lo que más ayuda a construir, digamos, en el nivel de vida de la gente, es que el nivel de vida de la gente se resuelve si la gente sabe cuál es el gobernante que requerimos en un momento determinado. Y yo creo que en ese sentido, el ejercicio que hemos hecho de participación ciudadana a través del control social o a través de otros mecanismos de participación es
construir ciudadanía y construir cultura política. Yo creo que esa es la mayor riqueza que puede tener una sociedad. Dejaría allí por ahora. Escucharemos a continuación la respuesta que nos puede dar desde sus aportes Estela Restrepo sobre esto que se ha logrado transformar desde los espacios de participación para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Bueno, a pesar de las múltiples críticas que se puedan tener frente a la participación y el hecho de que muchas personas no han cambiado totalmente su estilo de vida, en eso que nombraba de estar y asistir, hay muchos espacios de participación que promueven los cambios sociales y se ha logrado movilizar, formar y crear ciudadanía. La muestra soy yo. Yo pasé por los espacios de Viva la Ciudadanía, de Corporación Región, de Mujeres que Crean, y todo eso son espacios de participación que nos dieron la posibilidad de formar la palabra para incidir en los espacios de ciudad. Se ha logrado tener esa ciudadanía plena donde no solamente se critica, sino que se propone, se expone y se hace de la vida un espacio movilizador también. También se ha creado en algunos espacios expectativas en los procesos que quedan como ahí en punta, y esa sí sería una reflexión para todas las ONGs. Pensar cuando se inicia un proceso que las comunidades quedan al pendiente de, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Siempre a la espera de ese acompañamiento, no direccionamiento, sino acompañamiento para la construcción. Entonces, creo que la participación ha tenido en las ONGs un espacio de creación y de co-creación para el desarrollo. Creo que ha sido positiva. Sin embargo, en Medellín exactamente el acuerdo 055, que luego se convirtió en el 28 frente a la participación, y el 0697 que reglamenta todo esto, coartó de alguna manera la participación y volvió los espacios representativos y delegados, pero quitó la palabra a muchas personas. Afortunadamente se está en revisión y ahí es también la tarea de las ONGs para estar pendientes en ese acompañamiento para que vuelva la palabra y vuelva la acción a estar en manos de las comunidades. Dejaría ahí. Muchas gracias, Estela, por este aporte relacionado a la co-creación y la creación que se ha gestado al interior de las organizaciones. Vamos a escuchar entonces la respuesta y los aportes de Patricia Uribe con respecto a este punto de la transformación que ha logrado, que se ha logrado desde los espacios de participación para mejorar las condiciones de vida de los y de las ciudadanas. Patricia. Y yo recogiendo también y estando de acuerdo con todo lo anterior dicho por Carlos Julio y por Estela, aportaría la siguiente reflexión. Yo creo que una transformación, estamos hablando de transformaciones en las vidas, ¿no? Yo creo que una de las primeras que yo anotaría es, están conectando con lo que Carlos Julio habla de que aquí ha habido una participación más territorial y hay que situarse en eso territorial, y que estamos hablando y conversando hoy con organizaciones de la sociedad civil en un gremio que es la federación, que eso ya significa mucho porque eso ya está dando un sentido de la importancia del juntarse, del fortalecer gremio. Diría eso es un logro muy importante, que a más ya de 30 años de la federación contemos con mesas de trabajo que han incidido y han logrado en construcción, por ejemplo,
de políticas públicas, que ya a lo largo de esta intermesa se ha hablado, y que esas políticas públicas de niñez, de familia, bueno, no voy a enumerarlas todas, pero es un logro de incidencia, porque están las políticas públicas como esa herramienta para poder, sobre todo, fortalecer las mismas organizaciones que han hecho parte de esa construcción de la política pública, y ya tenemos y contamos con una herramienta importante. Creo que otro logro es al interior de las organizaciones. Cuando las organizaciones deciden ser partícipes de una transformación, al interior también se van transformando sus metodologías, van transformando sus decires, sus co-creaciones, como tan bonito lo decía Estela, utilizando ese mismo nombramiento y esa palabra, fortalece la ciudadanía y fortalece algo que ya Carlos Julio decía, que es la democracia. Democracias muy débiles, obviamente, lo sabemos todos y todas los que estamos acá, por un sistema capitalista y un modelo de desarrollo que con su sistema hizo que el Estado se adelgazara y que igualmente las organizaciones. Yo aquí con esto diría que es tan importante eso que logran las transformaciones, que yo pondría otra pregunta ahí al ladito que nos hiciéramos ahora para conversar, y es cómo nos imaginamos una Medellín, por ejemplo, o Antioquia, sin organizaciones sociales. Y traigo esta pregunta y le doy una puntada ahí, porque por toda esa cultura del narcotráfico, todo eso que generó el narcotráfico, no solamente ya en Medellín como epicentro, en Cali, sino en todo el país, y esa cultura del narcotráfico que es corrupta, que ha hecho tanto daño, sin organización, que eso fue lo que pasó en México, cuando, no recuerdo el año, creo que fue en el 2008, bueno, se trajo muchas comisiones de México en esa entrada, y que ahí sale pues todo lo del campo algodonero, entre otras cosas, donde salen las leyes de feminicidio. Se preguntaba en esos trabajos internos que hicimos, porque eso fue organizado entre la sociedad civil y la administración municipal, ese encuentro, y nos decían, sí, el narcotráfico acabó con las organizaciones sociales. Caso que no vivimos nosotros, y por eso damos cuenta de una escuela nacional sindical, de todas las 10 organizaciones que hacen parte de la veeduría, y bueno, yo me situaría en un consejo municipal de participación ciudadana, al cual pertenece la Federación Antioqueña, Diego Sánchez como principal, y con la fortuna de que quedaba ahí en la suplencia, y me he podido dar cuenta de, por ejemplo, un logro bien significativo que ya Carlos Julio hacía, que desde la veeduría se ha insistido y que ha persistido, y que podemos dar cuenta que una ciudad como Medellín la tiene, y es un sistema municipal de participación. Creo que ese sistema municipal de participación yo lo anoto como un logro de ese trabajo desde el 2015 del anterior consejo, los consejeros y consejeras, y que ahora podemos tener esa herramienta tan importante que es Sistema de Información de la Participación, donde de ahí va a salir que el índice de participación ciudadana, bueno, se desprenden muchos logros importantes. Creo que nos da, entre otros muchos, fortalecimiento de lo colectivo, fortalecimiento de las organizaciones al interior, y incidencia, vuelvo y sigo resaltando eso de incidir políticamente en transformar, que como lo ha dicho Carlos Julio y ya Estela también, de los planes de desarrollo anteriores a lo que hemos podido incidir, y este último plan de desarrollo da cuenta de eso, que esa permanencia, si haya sido en la pandemia, haya sido en una conectividad con muchas dificultades que ya las veremos en el transcurso de este conversatorio, pudo incidir, pudo hacer cambios significativos, muy significativos. Yo creo que todavía aún no tenemos completa la lectura, que se hará desde la veeduría, que se hará desde el Consejo Territorial de Planeación y desde todas las instancias, para decir cómo sí se incidió del primer documento que fue entregado a lo que realmente quedó, y luego los cambios que se le pudieron hacer en las discusiones y lo que se aprobó en el Consejo. Creo que sí, transformaciones, yo no me imagino una democracia sin organizaciones participando y activas, sería ya autoritarismos totales, y creo que por eso el fortalecer, y siempre que nos demos estas conversaciones, poder reconocer
lo que se ha logrado y lo que hemos hecho también para, yo estoy como más en tono propositivo y positivo, para lo que ha incidido en fortalecer unas débiles democracias como las latinoamericanas. Dejaría ahí. Patri, muchas gracias por la reflexión que haces en torno a los logros, eh, nombrando además el gremio como tal en Antioquia, nombrando los espacios de participación que representan las mesas temáticas y poblacionales, nombrando como logro el sistema municipal de participación, producto pues del Consejo Municipal de Participación desde 2015. Y me gustaría que hiciéramos una réplica muy corta de 1 minuto cada uno y nos diéramos respuesta a esta pregunta que nos plantea Patricia acerca de cómo nos imaginamos una Medellín y una Antioquia sin organizaciones sociales. Le doy la palabra a Estela. No, yo no me alcanzo a imaginar una Medellín sin organizaciones sociales. Yo creo que inmediatamente empezaríamos nuevamente a pensarnos en cómo reunirnos, porque las organizaciones sociales son la base esencial de la participación y de la planeación. Las organizaciones sociales dan la vida de la palabra en cada uno de los espacios y como hablábamos en un principio, es donde se gesta realmente el desarrollo. Las organizaciones sociales dan la vida participativa. Estela, doy la palabra a Carlos Julio. Bueno, yo diría que las organizaciones sociales aquí en la ciudad, en el departamento y en el país, han intentado incidir, pero si uno dijera que la incidencia ha sido poca, creo que un valor que uno debe rescatar del papel en este contexto, especialmente en la era de las reformas neoliberales, es que hemos logrado resistir, digamos, hemos logrado impedir. Por ejemplo, empresas públicas de Medellín, que está hoy en el ojo del debate, si no fuera por el movimiento social, digamos, de la ciudad, ya empresas públicas de Medellín hace tiempo estuviera privatizada. Aquí hubo un alcalde, recuerdo yo, Sergio Naranjo, estuvo en la idea de privatizarla y fue el movimiento social, digamos, el que logró impedir con su movilización y sus debates en el Consejo de la ciudad. Entonces yo creo que por lo menos, si no hemos logrado mejorar cosas, que yo creo que se han logrado, por lo menos hemos logrado morigerar, digamos, el impacto de las reformas neoliberales en este contexto del Estado, digamos, que supuestamente debería tener un enfoque más social, pero no lo ha tenido. Entonces yo creo que el sindicalismo, por ejemplo, ha sido importante en muchos ejercicios, como fue la Asamblea Nacional Constituyente, que logró constitucionalizar, digamos, los derechos laborales como derechos fundamentales. Yo creo que hemos logrado cosas importantes, pero en el peor de los casos hemos logrado resistir para que mucho del Estado social no se desmonte. Muchas gracias, Patri. Regálanos un con respecto a esta pregunta que tú misma nos formulaste. Sí, yo me la he hecho mucho porque últimamente he visto unos balances frente a la participación, inclusive personas muy incidentes en las organizaciones sociales en algún tiempo, que ahora están en la academia o están en otros espacios que ya no es las ONGs o sí, las organizaciones, y como que se siente un que no hemos hecho, se pone una queja muy constante y un reproche muy importante y como que no se le ve futuro. Yo pienso que por eso hago la pregunta también, porque es como preguntas que nos podemos hacer como que cada uno desde el lugar de las mesas, de las organizaciones que hacen parte de la mesa se imaginara no voy a nombrar una, pero eso es el problema de nombrar, sin PAN, sin el Comité de la Atención a la Niñez, sin esas que lleva, sin Bien Humano. Bueno, yo digo, ese hacer, nosotros, por ejemplo, desde el Movimiento Social de Mujeres, si no hubiera sido por ese Movimiento Social de Mujeres Feministas en Colombia, y muy particularmente en Medellín y Antioquia, pues no podríamos tener una 1257 como la que tenemos ahora, y ni una Secretaría de las Mujeres
en las dos instancias administrativas del departamento de Medellín. Sí, hemos logrado, ¿por qué? Por una voluntad política clara de las organizaciones, un juntarnos porque una sola a veces no logra hacer esas grandes transformaciones, entonces esa juntanza que hacemos en movimiento, en mesas, en gremios, nos permiten entonces fortalecernos a nivel individual, como Estela lo decía, poniéndose ella como ejemplo, y todos y cada uno nos tenemos que decir, yo no hubiera pasado por tal lado, ¿qué sería yo? Lo mismo pienso yo que sería esta ciudad, este departamento y este país, si en este momento de contingencia, con los decretos que se han dado de urgencia, con lo que se está dando con la protesta social, con la movilización, no contáramos con organizaciones como Viva la Ciudadanía, como todo, pues por nombrar, porque estarían todas, no nos alcanzaría hoy ese nombramiento a todas y cada una, en la importancia también de lo que es podernos abismar a que no estaríamos hablando de la democracia, estaríamos hablando de autoritarismos y de relaciones totalmente antidemocráticas. Dejo ahí porque era un minuto, qué pena. Bueno, resaltando entonces que las organizaciones sociales cumplen un rol de fortalecimiento de la democracia, de permanencia del Estado Social de Derecho. Nombramos también que ideal fuera que no se necesitaran, pero ante la necesidad es vital, es trascendental para nuestro país, para nuestro departamento y nuestro municipio que estén y que estén generando la incidencia que generan, que estén, como lo mencionaba Carlos Julio, morigerando el impacto de ciertas reformas que afectan a toda la sociedad en general. Y ahora los quiero invitar a que continuemos conversando sobre las diferencias que ustedes consideran que se han dado en la participación rural y urbana, para que lleguemos a ese culmen de esta conversación que está enfocada justamente en lo rural y en lo urbano, y nombremos esas diferencias. Entonces doy la palabra a Carlos Julio para que nos comente cuáles son esas diferencias entre la participación rural y urbana que encuentra. Bueno, no olvidemos que el campo colombiano fue el teatro de operaciones de un conflicto armado que duró más de 50 años, que estamos todavía intentando salir de él, no hemos logrado todavía plenamente porque ha habido dificultades y todavía hay actores armados operando en las áreas rurales. Entonces, primero partamos del hecho de que el conflicto armado afecta la participación. Y una de las formas como la afectó en el sector rural es que el tejido social organizativo, digamos, de las zonas rurales, en muchos lugares desapareció. Por ejemplo, el movimiento campesino, que tuvo mucha fuerza organizativa en la década de los 60, 70, prácticamente fue borrado del mapa. El movimiento indígena, por ejemplo, solamente subsiste algunos procesos organizativos en el sur del país, en el Cauca. El movimiento indígena es bastante fuerte todavía allí en estos territorios, pero yo creo que el conflicto armado destruyó mucho tejido social y mucho proceso organizativo del campo, que es fundamental para la participación. En segundo lugar, el Estado le da un tratamiento mucho más duro al sector campesino. Por ejemplo, uno de los mecanismos de participación es la protesta social. No solamente es el voto, no es el cabildo abierto, el voto, el plebiscito, el referendo, la revocatoria del mandato. Todo esto son, digamos, mecanismos de participación. Pero un mecanismo que garantiza la carta política es el ejercicio del derecho de protesta. Te doy este dato. En el año 2013, en el marco del paro agrario, el paro que Santos dijo que no existía, en ese paro fueron detenidos 837 campesinos, líderes campesinos, en 20 días que duró el paro. Esto significa que cada 2 horas eran detenidos 3 líderes campesinos en el marco de esta protesta, y de ellos 51 fueron judicializados por delitos
como violencia contra servidor público, por terrorismo, por obstrucción de vías públicas, por perturbación del transporte público. Entonces fueron 51, fueron judicializados. Entonces, frente a la protesta social, el Estado tiene un tratamiento más duro cuando la protesta es en zonas rurales que en zonas urbanas. Y en zonas urbanas también tiene diferenciación. Se le da más duro a los estudiantes, digamos, que a los sindicatos o a otros movimientos sociales. Entonces yo creo que hay un tratamiento diferencial del Estado en mecanismos de participación como el caso de la protesta. Y eso indiscutiblemente hace mucho más difícil. Es más, una de las obligaciones del Estado para promover la participación ciudadana es tener un trato diferencial, digamos, por poblaciones. Las poblaciones más débiles y más vulnerables debe tener una acción afirmativa, digamos, tratar de tener una acción más afirmativa para tratar de tener una mayor capacidad de incidencia y de participación. Entonces yo creo que eso no lo ha hecho el Estado y al contrario el Estado ha tenido un tratamiento de mayor dureza, de mayor discriminación y de mayor, digamos, ejercicio de la violencia desde el Estado, pero también desde grupos armados como fueron los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, que todos golpearon por igual al movimiento campesino y al movimiento indígena, entre otros, además de los movimientos de poblaciones negras, que son las que más están en el campo. Entonces, de todas formas, hay muchos procesos, incluso en algo que hoy, por ejemplo, existe como derecho para las comunidades indígenas, como es la consulta previa para muchos proyectos, no sea para los campesinos o comunidades negras. Eso es un tema que está como deuda del Estado. Entonces creo que hay una gran deuda del Estado y de la sociedad con el sector rural que tiene grandes dificultades, y más en este contexto de hoy, de la pandemia, que no tienen, digamos, acceso a la conectividad, al Internet, no hay infraestructura tecnológica para que la gente pueda articularse y, digamos, tratar de buscar una incidencia en cualquier acción pública que los afecte. Entonces creo que la dispersión que tenemos en el campo, la falta de infraestructura tecnológica y la rudeza con que el Estado y los grupos armados han actuado contra los movimientos organizados, creo que eso ha debilitado al extremo la capacidad de incidencia de la participación de los sectores rurales. Carlos Julio, mil gracias. Le doy la palabra a Estela Restrepo para que nos dé sus aportes al respecto. Estela, puedes activar tu micrófono para que te escuchemos. Bueno, estando totalmente de acuerdo con lo que acaba de expresar Carlos Julio, yo también veo diferencia en la participación urbana y rural, y haría ahí un paralelo también entre hombres y mujeres urbanos y rurales. No es lo mismo la participación de las mujeres urbanas que la de los hombres. Y lo mismo, no es lo mismo la participación de las mujeres rurales que la de los hombres. Entonces, ahí tendríamos que mirar también esta parte. Es complejo para las mujeres. Las reuniones rurales, por ejemplo, se hacen en fin de semana, sábado, domingo en las mañanas, cuando las mujeres están en sus quehaceres, entonces se les dificulta la participación. Distinto cuando hay que hacer movilización. Cuando hay que hacer movilización, las primeras que están son las mujeres, pero cuando hay que participar para tomar decisiones e incidir en los territorios, ellas están más, las compañeras están más relegadas. Eso frente a lo rural. En lo urbano pasa parecido. Las reuniones en las noches y todo esto hace que las mujeres se dificulte un poquitico, y la conectividad en este momento fue fundamental para el plan de desarrollo, y ahí vimos cómo muchas mujeres de los territorios no pudieron tener conectividad, se les dificultó porque no está la experticia dada para ello. Entonces eso sería una dificultad. Bueno, eso lo hablaríamos ahorita frente a las dificultades, pero la diferencia de la participación urbana y rural es mucha. Además de eso, hay una cosa una cosa es la necesidad de la participación de las personas en el contexto urbano y rural, y el acompañamiento que se hace desde las ONG.
Es evidente que hace falta que se ayude a las comunidades en su discurso, que se ayude en el discurso, pero no que se construya el discurso. Es evidente que en muchos espacios se les entrega la hojita a las mujeres o a los hombres para que lo lean. Cuando hablamos de lo rural, no. A las comunidades hay que acompañarles la construcción de su discurso, no construírselos, porque ahí es donde entonces no se sabe qué es lo que se está diciendo, cómo se está diciendo y cómo para qué, eso para quién es. Entonces, yo llamaría la atención ahí a las ONGs frente a eso, sobre todo cuando estamos trabajando con la ruralidad. Entonces, la diferencia sí es muchísima y las necesidades también son diferentes. Ese lenguaje para llegar y trabajar con las comunidades urbanas y rurales también se hace necesario cualificarlo para que vean. A las comunidades se les pide cualificar, a las ONGs también habría que pedirles cualificar un lenguaje coloquial, pero que no infantilice, un lenguaje coloquial, pero que acerque ese aprendizaje y ese qué hacer y esas dinámicas en unidad. Entonces, claro que hay diferencias en la participación urbana y rural. Dejaría por ahí. Le doy le doy la palabra a Patricia. Ay, bueno, siquiera hiciste algo así como para que nos descongelemos. Qué bueno, la risa. Bueno, empiezo por ahí. Hay un libro muy bello que quiero citar a propósito de esta pregunta que es, pero vital, y en tiempos de pandemia sí que es cierto, porque ahí es donde, como todo se vio, lo que no se veía se está viendo, lo que no se quería se está poniendo más de manifiesto. Un libro que se llama La risa con la letra con risa entra, de William Strauss, un gran hombre que pensó, retomando, me lo inspiró las palabras de Estela. Sobre todo por eso de la diferencia. Yo creo que no se puede tratar igual a lo diferente. Yo creo que ya pues con ese marco que Carlos Julio nos hace que le cabe en la cabeza a todo el país, entonces pues yo me voy a situar más en Antioquia y en Medellín. Empiezo por Medellín. Medellín ha avanzado, yo creo que a hacer conciencia de que en un 74, yo creo que casi lo vimos ahorita en el plan de desarrollo, un 70%, pongámoslo así, porque ya se ha urbanizado también mucho en términos de la diferencia entre ruralidad y lo urbano. De Medellín es rural. Y esa reflexión la hago porque yo me voy a situar aquí como movimiento social de mujeres, como organización de mujeres a la que pertenezco. Desde el 2003 creo una política pública que se nombró en el Acuerdo 022, Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín. Y desde la Secretaría de las Mujeres, cuando se creó en el 2007, pues también se le hizo un campo, sobre todo en autonomía económica y en mirar cómo esos procesos rurales de las mujeres, para no repetirlo, completamente de acuerdo con las diferencias que hace Estela, se daban en la ciudad. Eso de nombrar esa ruralidad, hacer conciencia de que existe con la deuda que tiene tan grande este país, el Estado y las mismas organizaciones sociales con la ruralidad y con quienes hacen parte de que haya una seguridad alimentaria. Si en este momento, si yo me como una fruta, si a mi casa llega a la placita de flores o las placitas o a donde sea, es un trabajo y un cultivo que se da gracias a que hay una ruralidad. Entonces, en este sentido, la política pública actual también de las mujeres, que se llama ya política, aprobada en el 2018, política de igualdad de género para las mujeres urbanas y rurales, hace un énfasis bien importante en esa ruralidad. ¿Y dónde se empieza a materializar también? En la concejala Dora Saldarriaga, que inclusive en su posesión cuando estaba haciendo juramento, habla de esa ruralidad, habla de esas mujeres rurales de Santa Elena y se nombra como una mujer que hace parte campesina, nacida en Santa Elena, en el corregimiento de Santa Elena.
Y ahí empieza una incidencia política, esa concejalía que tiene ese movimiento significativo. Estamos listas en la ciudad a nombrar y hacer ese reconocimiento a la ruralidad y a las mujeres rurales en Medellín. En Antioquia, yo aquí quiero hacer una referencia a una de las organizaciones federadas que puede haber más, y entonces ahí no las nombro pues, por desconocimiento, que sería bien importante. Hubo un tiempo en que la federación tuvo mesa de ruralidad y ahí hubo organizaciones que hicieron una reflexión bien interesante entre ellas. Entonces voy a nombrar una organización que es federada, que hace parte de Ayuda a la Ciudadanía y que ha hecho un trabajo en el tema particular que estamos tocando hoy y en esta pandemia que es con ciudadanía. ¿Por qué? Porque ha hecho un trabajo de eso que es el llamado que hace casi que la crítica que nos está haciendo Estela, cómo los procesos de formación no son para hacer una construcción de pensamiento crítico, de formación, un relato que salga realmente del pensamiento de hombres y mujeres rurales y diversos, de las diversidades sexuales, que hagan ese nombramiento. Con ciudadanía, entonces, para hacer esa reflexión frente a la participación, en pandemia hizo un trabajo muy, muy significativo en la incidencia desde los CTP y desde todos los lugares donde estaba, tanto en el suroeste como en el oriente, donde tiene un gran trabajo, de esa participar crítica e incidentemente en la política, en los planes de desarrollo. Incidir, formar con otros como en ese diálogo de saberes. Creo que ahí nombro porque es federada, porque nos hace falta aquí que esté también hablando, pero puede que esté conectada y nos converse ahorita y haga su aporte también desde. La nombro porque en participación lleva, no sé si Carlos Julio, la misma Gloria Patricia, saben cuántos años tiene ya con ciudadanía, y en ese accionar ha hecho un énfasis grande en fortalecer para llegar inclusive a la participación ya representativa de muchos hombres y mujeres en los consejos territoriales de planeación, pero también en los consejos como concejalas y consejos. Y también en lo que está fortaleciendo ahora de una manera muy, muy clave, que es las veedurías en Antioquia, a los planes de desarrollo. Y creo que ese trabajo con Corporación Región, con otras, por eso el nombrar, pero sí quiero hacer un homenaje en particular en la ruralidad, un homenaje pues muy, muy discreto pues desde aquí a Conciudadanía como un referente muy importante que lo vimos muy en pandemia ahorita, sin bajar absolutamente nada de esa incidencia y de ese decir en los planes de desarrollo, que me imagino siguen ahorita en veedurías fortaleciéndose, para poder tener un relato de conversado con esa ruralidad. Esa ruralidad ahora, la parte urbana, creo que ha sido una parte más trabajada por las organizaciones, la vemos mucho si le hacemos una lectura seria y responsable de las políticas públicas, que ese énfasis de la ruralidad en discapacidad, en la política pública de niñez, en familia, yo creo que en familia se logró también. No soy pues la más, ojalá tuviera pues más tiempo de dedicarme más al análisis, como ya pues la federación ahorita en el Intermesa nos lo dio con el experto argentino que vino, que nos acompañó, pero sí creo que es muy importante preocuparnos de la importancia del cuidado, sobre todo en Antioquia, porque en Antioquia tenemos un gran peligro en este momento, lo vemos en los pronunciamientos que se han hecho también acompañados pues por las organizaciones sociales frente al extractivismo. Creo que en una gran población, territorio minero, tenemos que estar pensando en ese cuidado, cómo hacen resistencia a alcaldes con organizaciones sociales de la mano, para decirle no al extractivismo, para decir aquí somos campesinos, en nuestra tierra produce plátano, esto, entonces es como acompañamos. Diferencialmente, y creo que el urbano ha tenido un énfasis más protagónico en la participación ciudadana. No quiere decir esto que la ruralidad también se haya hecho, pero creo que hay que tenerle ahí una atención, un foco
con extractivismo, con el asunto del problema del agua que se nos avecina cada vez más urgentemente, para que lo miremos de la mano de quienes están ahí trabajando, no solamente a la ruralidad en participación, sino desde ambientalismo y desde ecologismo, para poderlo mirar con un ojo, con muchos focos que nos ayuden a esa participación cualificada, crítica, desde la ruralidad. Dejaría ahí, Patricia. Bueno, mil gracias por estos aportes para reafirmar este nombramiento que haces de Conciudadanía. Ellos iniciaron en 1991. Están desde ese entonces haciendo sus aportes en estos términos de participación rural y urbana. Quiero que cerremos de una manera muy breve para que podamos dar respuesta a algunas de las preguntas que en los comentarios nos están haciendo. Y para finalizar, les quiero pedir a Carlos, a Patricia y a Estela que nos cuenten qué retos consideran que tiene la participación urbana y rural en tiempos de pandemia. Los quiero invitar a que lo hagan brevemente, nombrando 3 retos sobre esa participación rural y urbana en tiempos de pandemia. Entonces le doy la palabra para iniciar a Estela. Les pido por favor que lo hagamos brevemente para que demos espacio a las preguntas. Bueno, entonces sería la cualificación, el acompañamiento y la permanencia, pero como proceso para, no como actividad, sino como proceso. Cualificación, acompañamiento y permanencia. Muchas gracias, Estela. Carlos Julio, te escuchamos tus 3 retos, brevemente también. Muchas gracias. Bueno, yo diría que el primero es el acceso a la información, que la información sea transparente, oportuna, sea completa, integral. Yo creo que es una gran dificultad que tenemos, y obviamente en el sector rural esto es mucho más complicado que en la parte urbana. Lo otro, en el marco de la pandemia, los temas tecnológicos facilitan o debilitan. Es mucho más fácil en la ciudad que en el campo, y dentro de la ciudad es mucho más fácil en algunos sectores que en otros. Digamos, yo vivo en un sector que es la América, que tiene mejores redes de infraestructura que en el Popular 1 o Popular 2, donde no hay redes tecnológicas para los sectores pobres. Y lo otro es el tema presupuestal. La participación cuesta, tiene un costo. En la veeduría hemos logrado con las uñas lograr hacer lo que llamamos aquí en el lenguaje coloquial, hacer una vaca para sacar estudios, proyectos, contratar asesores técnicos. Entonces yo creo que también el presupuesto de la nación, de los departamentos, de los municipios, a todos los niveles debe tener un rubro en el presupuesto para garantizar que las organizaciones, de manera sin que le quiten la autonomía, puedan, digamos, organizarse, porque esto tiene un costo que la gente es muy pobre, la gente más pobre no tiene cómo participar, porque esto requiere acompañamientos técnicos, estudios, y yo creo que entonces dejaría allí como estas 3 ideas fundamentales en este contexto. Gracias, Carlos Julio. Patricia, escuchamos tus retos. Sí, reto, sentir las comunidades. Eso quiere decir escucharlas, porque en tiempos de pandemia esta escucha tiene que agudizarse para saber qué se hace. Diagnosticar, hay que hacer diagnósticos de qué es lo que ha dejado esta pandemia, este COVID, este confinamiento, este asunto económico, para mirar cómo está. Hay que hacer diagnósticos muy serios para que caractericemos y miremos cómo. Y el tercer reto, cómo se tienen que transformar nuestras metodologías para poder llegar realmente, poder no perder el foco de lo que hacemos, de las problemáticas que hay, no embolatarlas, pero sí darles un manejo, unas pedagogías, unas metodologías, unas didácticas que no van a superar, desde la virtualidad no van a superar la presencialidad, nunca lo van a hacer, lo sabemos, y recursos en clave de pandemia. Es decir, volvemos, y aquí insisto,
y persisto y creo que es voz de todas y todas las organizaciones de que hacemos representación acá, es por una renta básica ya. Se requiere. Si queremos que esto no tenga unas consecuencias sociales en las organizaciones y ¿qué quiere decir? En niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, todos los que trabajan en la Federación Antioqueña de ONGs, en la cultura, que ahí tenemos varias organizaciones federadas que hacen parte de la cultura. Si no tenemos esa renta básica monetaria que circule, que pueda permitir alivianar en parte esto que que está dejando la pandemia y un trabajo psicosocial que nos ayude a comprender los cambios que esto ha generado en la incertidumbre y en las dudas que nos genera estar en confinamiento sin aún tener vacuna. Entonces creo que esos serían los retos que yo dejo ahí, para escuchar a las preguntas, inquietudes. Gracias, Patri. Muchas gracias a Carlos Julio, a Estela, a Patricia, que nos han aportado sus miradas ante estas preguntas y han permitido la conversación, hemos interactuado alrededor de ellas. Tenemos varios comentarios que han sumado, lamentablemente y por tiempo no puedo leerlos todos, pero quiero que conversemos un poco acerca de la siguiente pregunta que encontramos aquí. ¿Cómo podemos hacer las organizaciones sociales rurales más fuertes? ¿Cómo creen ustedes que las organizaciones sociales rurales pueden ser más fuertes? Doy la oportunidad para que tomen ustedes la palabra. Sí, yo pensaría lo siguiente: lo importante en un mundo como el de hoy, y más los problemas que ha tenido el sector rural, es garantizar la autonomía. Digamos que las organizaciones sociales rurales evidencien que son ellas las que definen sus posiciones y sus políticas, porque también ha habido una estigmatización desde el Estado, que yo creo que esto requiere también de la gente que entienda que es importante la organización. Yo lo decía en una de mis intervenciones, que en una democracia el que no se organiza no existe. Entonces, para uno ser reconocido en la democracia hay que estar organizado. Y obviamente la organización requiere recursos, requiere sinergias, requiere capacidades, y en esto también el Estado. Yo creo que también hay que reclamar al Estado que cumpla el rol, el mandato constitucional de desarrollar acciones en favor de la participación y con una actitud, digamos, afirmativa, no discriminatoria, porque el Estado no solamente no tiene acciones afirmativas hacia los sectores, digamos, que tienen más dificultad, sino que antes ha contribuido a que la discriminación se profundice. Entonces yo diría que esto requiere que la gente entienda la importancia de la organización, y obviamente en esto también requiere mucha solidaridad de otras organizaciones del sector urbano, porque yo creo que la solidaridad no solamente es entre ellos mismos, sino que desde lo urbano debemos también tener miradas, especialmente en los procesos organizativos, de cómo ayudamos a las que son mucho más débiles, digamos, en muchas capacidades. Yo creo que ese es uno de los temas que hace con Ciudadanía, que trabaja mucho en la parte, digamos, porque digamos la veeduría, nosotros estamos mucho en las partes urbanas, pero hay algunas organizaciones haciéndole apuestas a las áreas rurales, que es mucho más compleja el accionar de ella. Entonces yo diría que allí requiere desde la misma gente rural, pero también requiere desde el Estado y también requiere de los sectores organizados, digamos, sociales de la parte urbana, tener un gesto de solidaridad con los procesos organizativos de los sectores rurales. Sí, yo diría ahí, me tomo la palabra, yo diría ahí que hay que hacer un cambio en las dinámicas participativas, en el acompañamiento que se da. Aplausos a Conciudadanía, sin embargo, no son los únicos que están trabajando la ruralidad. Entonces, también tener en cuenta que esos conflictos territoriales, como decía Carlos Julio, y las disputas de poder en los espacios y esos liderazgos mal enfocados deben ser acompañados para que haya una efectiva participación
de la comunidad, y no olvidar también el aspecto de la participación de las mujeres y el cambio que se debe propiciar desde las mismas espacios de participación territoriales. Creería yo que sería por ahí, y escuchar más a la comunidad. La comunidad es supremamente sabia. Yo creo que es más de acompañar para aprender de ellos, porque realmente las acciones y las participaciones empezaron desde la ruralidad y migraron hacia la ciudad. Entonces, creería que es por ahí, escuchar más a las comunidades. Yo le aportaría, de acuerdo con lo anterior he escuchado, pero aportaría que es con la solidaridad de que propone Carlos Julio, la articulación. Lo que hay que aprender, porque ese siempre será un reto inmenso, que es articularse, cómo nos articulamos, articularnos más. En tiempo de pandemia es esta la oportunidad, es única, porque el saber, retomando, recogiendo y tejiendo con Estela, es ese saber que tienen las comunidades rurales, es un saber que lo necesitamos ahora más que nunca, que es ahora cuando se tiene que hacer visible, cuando la Federación Antioqueña debe hacer visible esas organizaciones rurales y al interior de las organizaciones rurales, saber que son importantísimas en su saber y hacer en este momento más que nunca. Y ahora sí que tendrían que ver, porque si no, ¿cómo nos hubiéramos visto sin papa, sin yuca, sin plátano, sin fruta, sin todo lo que han facilitado? No ha parado, no ha dejado de suceder, que se está haciendo un trabajo en la ruralidad que no solamente pasa por el trabajo con la tierra y la relación con la tierra, sino todo eso lo que significa el cuidado de la tierra, el cuidado del planeta. Este es el momento. Desde nuestra parte como movimiento de mujeres en el mundo decimos que es desde el ecofeminismo y que la revolución sí es ecofeminista, y ahí caben pues hombres y mujeres, pero sí ese es nuestro trabajo ahora desde mujeres que crean poder hacer una función mucho más desde un pensamiento ecofeminista. Agradezco muchísimo sus respuestas y también quienes nos están escuchando las agradecen. Hay diferentes aportes que suman, hacen eco a lo que mencionaban de esa necesidad de brindar herramientas de conectividad en el campo, de generar procesos de fortalecimiento, de arraigo, de que podamos observar también a partir de esa conectividad cómo mejora los procesos de participación en lo rural, cómo debemos fortalecer esas organizaciones, desde el empoderamiento, mencionan acá. Se menciona también que se debe pensar en fortalecer los espacios de participación de toma de decisiones, para tanto en lo rural como en lo urbano. Y Estela nos mencionaba justamente algunas limitaciones, por ejemplo, para hombres y mujeres, particularmente las que existen para mujeres, y para dar efectividad a la participación, sobre todo en esos espacios de toma de decisiones. Nos hacen una última pregunta, y es ¿qué efectividad perciben ustedes desde las redes, organizaciones y poblaciones que acompañan? También pueden tomar la palabra. Yo creo que la efectividad del movimiento social de mujeres, de la mano de la Mesa Mujer de Medellín, se ha evidenciado en la ciudad, se evidenció en el plan de desarrollo, que muchas de nuestras solicitudes quedaron inmersas en el plan de desarrollo, que efectivamente conseguimos el recurso que se requería, y que muchas de las mujeres que son acompañadas desde el movimiento social, de las distintas organizaciones del movimiento social y específicamente de mujeres que crean, hicieron parte de la planeación de la ciudad, desde la recolección de insumos
hasta la priorización dentro de la invitación que hizo el CTP, hasta las apuestas en el Consejo de la Ciudad. Entonces, creo que la efectividad de nosotras, específicamente, yo pensaría que estuvo entre 90 y 100%. No sé, Patricia, ¿qué dice a eso? Yo realmente soy optimista del trabajo que se hizo este año, de la mano también de la agenda construida por todo el equipo. Yo diría que, digamos, que bueno, si quiere, hágale, Patricia, yo termino. Adelante, Carlos Julio. Yo parto desde, digamos, yo diría que estar a ser parte de este Consejo Municipal de Planeación y Ciudadanía como Federación Antioqueña es muy efectivo. Y efectivo en términos de lo que creo que es, claro que sería lo ideal: academia, organizaciones sociales y Estado, pues y administración municipal. ¿Qué es la efectividad que nos da? Pues esa continuidad que tiene la Federación haciendo parte de este espacio, ese fortalecimiento que se está dando entre la administración municipal desde la Secretaría de Participación y el Consejo en un permanente trabajo arduo, reflexivo, pero también de planeación, que sería, aprovecho la oportunidad para hacer más efectivo esta participación como federación, como organizaciones sociales, de la mano de Diego Sánchez, pues que también estaba ahí totalmente conectado, para poder entonces hacer más efectivo este espacio y que de pronto desde las mesas o desde la misma federación podamos tener un espacio para contarles cada uno de los logros y de lo que se está planeando para este año también. Comparto totalmente lo que hemos logrado desde el Movimiento Social de Mujeres, pues tenemos Secretaría de las Mujeres, tenemos un presupuesto nunca antes tenido, y desde la veeduría ni qué decirlo, y creo que si logramos renta básica ya desde la veeduría, desde todos los espacios, podemos hablar de más efectividad en lo que hemos logrado en tiempos de pandemia. Gracias a quien preguntó y a ti, Patri, por la pregunta. Antes de darte la palabra, Carlos Julio, voy a darle la palabra a Estela, que hará una acotación con respecto a lo que mencionaba Patricia. Adelante, Estela. Bueno, y la efectividad la tenemos frente a la representación también, que contamos en este momento con Patricia en participación, y en este momento pues tenemos la presidencia del Consejo Territorial de Planeación, a pesar de que solamente somos 12 mujeres frente a 34 participantes en el CTP. Eso es un logro también, eso es efectividad en los espacios de incidencia. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Carlos Julio. Bueno, desde la experiencia de la veeduría, yo diría lo siguiente: nosotros llevamos aquí en la ciudad más de 20 años, 24, 25 años creo que llevamos, y hemos logrado un gran reconocimiento no solamente pues, de los medios informativos, somos permanentemente requeridos por medios para opinar sobre temas de ciudad, sino de las mismas autoridades municipales y del Consejo de Ciudad. Incluso hace 2 o 3 años fuimos reconocidos en el Consejo de la Ciudad por la labor y el aporte a la democracia que hacemos a la ciudad de Medellín. Entonces creo que hay un gran reconocimiento del papel de la veeduría, es decir, de lo que hemos hecho para construir democracia en esta ciudad. En segundo lugar, la veeduría ha ganado en capacidad técnica. Hemos logrado, con medio de recursos muy limitados, una gran capacidad técnica, y hemos incidido en mejorar sistemas de información. Incluso en el debate reciente del Plan de Desarrollo de Medellín, fue la veeduría con otros actores sociales organizados quienes pusimos en el debate de ciudad el tema de la agenda de la renta básica universal. Ese es un tema que no estaba en la apuesta del Plan de Desarrollo de Ciudad. Nos reunimos con el Consejo en varias plenarias informales, formales, con la Secretaría de Participación Social, y el tema quedó en el Plan de Desarrollo. No como quisiéramos, pero quedó. Entonces yo creo que de todas formas, creo que sí se ha logrado un nivel de efectividad en la incidencia nuestra. Yo creo que nos quedan otros retos como veeduría. Me parece a mí que nos falta más lo que hacía ahora Patricia. La veeduría de Medellín, nuestra veeduría debería tener como un mayor rol en la articulación, porque hay muchas veedurías en la ciudad.
necesitamos como juntarnos más para tener más eficacia y más efectividad en esa incidencia, pero creo que se ha visto que si no hubiéramos actuado, ese tema no hubiera aparecido, ni siquiera aquí en el plan de desarrollo. Y es un tema que está en la agenda pública del país por lo que hemos hecho nosotros. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que reconocer. Muchas gracias. Bueno, considerando que hay diferentes aportes, voy a tomarlos para recoger un poco esto que hemos conversado, para darle voz también a las personas que han estado siguiéndonos, que han estado conectadas, a quienes quiero agradecer su participación y su conexión, y también agradecer y saludar a quienes verán este video en diferido. Quiero mencionar una organización que tiene un trabajo muy importante con niñez y con familia en el área rural. Mencionabas hace un momento, Estela, que Con Ciudadanía, si bien es una organización bastante reconocida por su injerencia en este aspecto, quiero nombrar también otra de las organizaciones federadas que está conectada con nosotros en este momento, y es Hogares Juveniles Campesinos. Ellos atienden niñez hasta la familia y se enfocan en el trabajo global y significativo, beneficiando a las familias campesinas, y priorizan básicamente el campo. Para ellos, escuchar estos retos de participación en lo rural y lo urbano definitivamente es significativo, y hay un agradecimiento y un saludo también para ustedes de parte de esta organización. Resaltan dentro de los comentarios la frase de Carlos Julio de que en una democracia el que no se organiza no existe. Se resaltan todas las reflexiones pertinentes a la generación de proyectos de trabajo. Se resalta también un comentario que hacía Patricia con respecto a los diagnósticos de la realidad, cuando hablabas de los retos, Patricia. Y también los logros que se han tenido con la veeduría ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín. En general, la necesidad de fortalecer el tema de seguridad alimentaria en el área metropolitana, y lo mencionabas también, Patricia, el asunto de la renta básica ya, también se menciona dentro de los comentarios. Nos agradecen en general por la temática, agradecen a ustedes por sus aportes, y nosotros también por haber compartido con nosotros en este espacio, por generar estas reflexiones tan significativas, y porque sabemos también que ustedes trabajan y son consecuentes con estas reflexiones que nos han compartido en este momento y en este día. Agradecemos por ello y damos entonces cierre a este conversatorio, agradeciendo nuevamente a Thalita Kuhn, que es nuestro financiador de mesas temáticas y poblacionales, agradeciendo a todos y todas las que se conectaron en este conversatorio y a quienes lo verán en diferido, agradeciendo e invitando también para que compartan la información que estamos compartiendo en nuestras redes acerca de la incidencia en planes de desarrollo que han tenido las propuestas de mesas temáticas y poblacionales, invitándolos a que estén con nosotros mañana en esta construcción colectiva, en estas reflexiones de evaluación y en la construcción de futuro que tendremos de 8 a 12 de la mañana. Les estaremos entonces enviando toda la información, les enviamos un abrazo en la distancia, deseando que tengan una buena tarde. Que estén muy bien y mil gracias, Patricia, Estela y Carlos Julio. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Feliz día.